Amigos y hermanos, que la misericordia y el favor de nuestro Señor sea con todos nosotros en este día. Damos gracias al Señor porque una vez más nos permite como iglesia estar juntos para bendecir al Señor. A pesar de la distancia, nos une una misma fe, un mismo espíritu, un mismo Dios, un mismo Señor, un mismo bautismo. Somos los hijos de Dios. Y a Dios le alabamos, le adoramos, y este es el tiempo que hemos sacado para bendecir su nombre. Hoy nuestro hermano Miguel Rodríguez va a tener el tiempo de la intercesión. Les invitamos a clamar ahí donde está, por las familias, por los hogares, por nuestro país, y a exponer delante de la presencia del Señor cualquier petición que usted tenga en este día. ¿Cómo están mis amados hermanos y hermanas, amigos, en este día? Qué grato placer dirigirme a ustedes por este medio. Agradezco a Dios, agradezco a nuestros hermanos pastores que nos han permitido este privilegio de llevar esta oración y de cumplir así, someternos a Dios en obediencia para orar los unos por los otros. Hoy vamos a clamar a Dios por todas las familias de la iglesia. Vamos a clamar a Dios por todos los hermanos y hermanas. Orar a Dios también por nuestros pastores, por nuestro país Colombia, que está pasando una gran dificultad. El Señor nos ha dicho que estemos orando. Y la verdad es, mis amados hermanos y amigos, que este problema que tenemos actualmente en nuestro país Colombia no lo va a arreglar el señor presidente, ni el gobernador, ni el alcalde, ni ningún humano. Solamente Dios tiene el poder de liberarnos del pecado y de la muerte, de estas pandemias, de estos virus que están azotando hoy en día, no solamente a Colombia, sino a todos los países. Pero Dios tiene poder para ayudarnos a salir adelante, y que si nosotros ponemos nuestra confianza, nuestra esperanza en Él, y si somos fieles, Él nos lleva siempre de su mano, de victoria en victoria. Vamos a clamar a Dios, y ustedes se unen a mí, a la iglesia, por esta oración, en esta oración. Padre de la gloria, nosotros te damos gracias en este día por todo lo que tú has hecho a nuestro favor. Especialmente te damos gracias por esa salvación tan grande, tan generosa, maravillosa que nos has dado en la persona de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre. Gracias te damos, Señor, por nuestras familias. Hoy bendecimos todas nuestras familias, las familias de la Iglesia Evangélica de Ebenezer, y todos los hermanos los bendecimos. Te rogamos, Padre, que tú estés actuando poderosamente en nuestras vidas, para que así podamos tener una vida de victoria, empoderados por ti, capacitados, llenos de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a serte fieles. Hoy clamamos, Señor, por nuestros pastores, nuestra hermana Dilma, nuestro hermano Fabio y nuestros líderes, Señor, aquí en la iglesia de Benecer y en cada una de las iglesias. Te rogamos también por todos los hermanos y hermanas que son fieles al Señor, que tú estés tratando con cada uno de ellos y con cada uno de nosotros, que estés fortaleciéndonos, Señor, en el espíritu y en salud, Señor, liberándonos del pecado y de la muerte. Bendice, Padre Santo, a todos los hogares cristianos. Hoy clamamos, Señor, por todos nuestros hermanos que tienen dificultades, aquellos hermanos y hermanas que no tienen un trabajo, que tienen dificultades económicas. Sí, Señor, motiva a cada uno de los hermanos, dale la ciencia, la inteligencia y dale las oportunidades, Señor, para que puedan conseguir su sustento. Clamamos por nuestro país, Colombia, Señor. Tú conoces la gran dificultad que tienen muchos hogares, muchas familias, y en especial aquellos que están tocados por este virus, Señor, que viene del mismo infierno, Señor. Multiplica misericordia para todos los hermanos que están enfermos, que están tocados por este virus o por cualquier otra enfermedad. Por ello clamamos, Señor, nos unimos en oración en este día, porque tú sí tienes todo el poder en los cielos y en la tierra para liberarnos de todas estas plagas, de todas estas enfermedades. Bendice a tu pueblo, Señor, bendice a tu iglesia aquí en nuestro país, Colombia. Mira, Señor, cuántos pastores en este momento
tienen dificultades por su economía, Señor, porque los hermanos no están llegando a las iglesias y muchos hermanos no están aportando lo que les corresponde. Bendícele, Señor, y multiplica tu misericordia para cada uno de ellos, para cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser muy fieles contigo, mi Señor. Sabemos que tú eres la alternativa para nuestro país, Colombia, y para cada uno de nosotros en particular. Pero que tú usas, Señor, a tu pueblo. Tú usas a tu iglesia. Aquí estamos, Señor, en tus manos. Úsanos, Señor, llénanos de ti. Permite que sigamos siendo esa luz, Señor, del mundo, porque tú nos has dicho, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Permite que nuestro testimonio y nuestra vida siempre estén centradas en ti, en obediencia, haciendo lo que a ti te agrada. Gracias, Señor, por la iglesia Benecer. Gracias por cada uno de los miembros que hacemos parte de ella. Bendice, Señor, a nuestros pastores, a nuestros líderes. Bendice cada una de nuestras familias. Y a todos, Señor, llénanos con tu espíritu. Padre, te lo rogamos todo en el nombre precioso de Jesús. Y en él te damos gracias. Amén. Y ahora el tiempo de alabanza. Puede tomar tiempo también para bendecir al Señor desde ahí donde está juntamente con el ministerio de alabanza. Seguimos proclamando la palabra de Dios, que dice que con nuestro Dios nosotros asaltaremos los muros, que la diestra en nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra. Es nuestro Dios en el cual nosotros creemos, en quien tenemos nuestra esperanza. Con mi Dios yo asaltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo asaltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Y Él es escudo, la roca mía, y Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Con mi Dios yo asaltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo asaltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Y Él es escudo, la roca mía, y Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Con mi Dios yo asaltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo asaltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Y Él es escudo, la roca mía, y Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Él
libertador. Es una mañana para adorarle y decirle al Señor: Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree en Él. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree en Él. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Él es Jesús, quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre y sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Las montañas por la fe se moverán por su poder. Es nuestra declaración de fe en esta mañana, Señor. Para el Dios que todo lo puede, para el Dios que no hay nada que sea imposible. Te adoramos, Señor. Te exaltamos a ti. Solamente a ti, Señor. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Se moverán por su poder. Se moverán por su poder. Lo creemos en el nombre de Jesús, que recibiremos nuestro milagro, porque fiel es el que lo prometió. A continuación, la reflexión bíblica, y en este día será nuestro hermano Adalberto Maestre quien expondrá la palabra. Muy buenos días, hermanos y amigos. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que hoy tenemos de poder enseñar la palabra. Y le voy a invitar para que usted me acompañe a leer en el libro de los Hechos. Vamos a estar leyendo Hechos capítulo 12 del versículo 1 al 5
Y así sucesivamente, a medida que vamos desarrollando el tema, vamos a ir leyendo la palabra. Y dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Versículo 4. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que custodiase, y se proponía sacar al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Le damos gracias al Señor en esta mañana por la palabra. Padre, gracias por esta palabra. Que tu palabra corra como río de agua viva, Señor, y traiga cambio, transformaciones a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero en esta mañana compartir un tema que lo he titulado El Dios que sorprende. El Dios que sorprende. Israel fue gobernado por varios Herodes. Aquí en el pasaje que estamos leyendo de Hechos 12 nos está diciendo que en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Este Herodes del cual nos habla Hechos 12 es Herodes Agripa I. Era nieto de Herodes el Grande y sobrino de Herodes Antipa. Herodes el Grande tuvo conflicto casi constante con los judíos. Herodes Agripa primero supo congraciarse con los judíos y con los principales sacerdotes. De este modo contó con su colaboración. A diferencia de la mayoría de los Herodes, practicaba fielmente la religión judía, es decir, los acompañaba en muchas de sus ceremonias. Eso es lo que hemos podido investigar y conocer acerca de este hombre. Así que este nos está diciendo que había echado mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Se supo ganar a los judíos, se supo ganar a los sacerdotes de aquel tiempo. Y este era un hombre que había oído cómo el Sanedrín había amenazado a los apóstoles y cómo ellos habían seguido predicando a Jesús. También sabemos que tenía que tener información que Pedro ya se había escapado, se había fugado de la cárcel. Así que este hombre hizo algunas cosas para poder asegurar a Pedro. Aquí estamos viendo lo que nos va a decir la palabra. Él tomó algunas precauciones y los vamos a ver en el desarrollo de este pasaje. Nos dice que algunos, no se sabe quién era, a los que él había apresado, los había agarrado para poder maltratarles, es decir, los había presionado, los había torturado. Y dice que a la vez le echó mano a Jacobo y lo mató. Sin duda, este hombre era un hombre cruel, era un hombre perverso. Y la muerte de Jacob le cayó bien a los judíos. Esto agradó a los judíos, es decir, los complació, fue bien recibido. Y esto motivó a Herodes y procedió también a prender a Pedro. Podemos decir que este hombre era un estratega político. Los líderes políticos se venden al mejor postor, hacen lo que la gente le pide, son líderes sin escrúpulos. ¿Recuerda lo que pasó con Pilato? Que se dejó llevar por el público que le pedía a que condenara a Jesús y soltara a un criminal. Estamos viendo en el pasaje que le da muerte a Jacobo. Y como esto ha agradado a los judíos, entonces toma medidas y pone preso a Pedro.
Herodes, lo que Herodes no se imagina es lo que va a ocurrir. Este hombre toma todas las precauciones, toma todas las medidas para impedir que Pedro pueda escapar o asegurar la muerte también de Pedro. Lo que él no sabía era la manera como este perverso hombre iba a ser sorprendido, él y sus planes. Ahora, no es la primera vez que los planes humanos son sorprendidos. No es la primera vez que los planes de los hombres son destruidos por el poder de Dios. Recuerda lo que ocurrió en Génesis 11, versículo 8. Nos habla cómo un proyecto humano fue destruido. Nos habla allí de la Torre de Babel. Usted puede leerlo en Génesis 8, versículo 8, lo puede leer. Y Éxodo 12:30 también usted puede observar cómo un faraón no quiere dejar ir a los hijos de Dios, no les quiere dar la liberación. Y Dios tiene que meter su mano y destruir o matar a todos los primogénitos. Eso solamente para mencionar estos pasajes. Pero en Crónica, en Segunda de Crónica, también encontramos un plan diabólico, una coalición de ejércitos que vienen contra el pueblo de Israel. Israel no tiene el poder bélico, el poder militar para enfrentar a estas naciones que se han aliado para pelear contra Israel. Pero de igual forma, Josafat empieza a humillarse, convoca al pueblo y ahí Dios levanta a un profeta para que él pueda guiar al pueblo en la manera que van a triunfar. Y habla de parte de Dios y le da algunas instrucciones. Y así sucesivamente. Por eso en esta mañana, mis amados hermanos y amigos, los planes diabólicos se convierten en una oportunidad para que el Señor manifieste su poder y su cuidado por los líderes, por su pueblo y por su iglesia. Por eso en esta mañana lo primero que quiero que usted y yo aprendamos es la forma como Dios sorprende a Herodes. Dios sorprende a Herodes. Herodes es un rey despiadado. Herodes no tenía problema en eliminar aún a su propia familia a fin de lograr lo que quería. Esto era la costumbre de los Herodes. Así que este hombre como un estratega político, está haciendo algo aquí para poder asegurar su poder, para poder asegurar, si es posible, un puesto más. Mete a Pedro en la cárcel. Asegura a Pedro en la cárcel. Lo tiene allí. Como estratega político de gran astucia y sagacidad, hizo lo posible por ganarse la voluntad de los judíos que él gobernaba. Pedro está en la cárcel, lo vamos a ver en los versículos que siguen, versículo 6 en adelante. Dice que este hombre, como es un sagaz perverso, fue lo suficientemente astuto para proteger una acción más violenta hasta después de la Pascua. Nos está diciendo que él pretendía sacar a Pedro después de la Pascua. ¿Qué es lo que él está buscando? Él está buscando sencillamente que las cosas se calmen. Como había tanta gente en Jerusalén, él va a esperar también que pasen la fiesta para que este hecho sangriento, este plan macabro, pueda ser de gran beneficio para él, para que el pueblo judío quede aún más agradado. Así que él lo que estaba esperando era que se terminara la fiesta. Él no quería que la gente estuviera enredada en las actividades religiosas. Y por eso hay algo extraordinario que voy a enseñar en esta mañana. Es que Dios sorprende a Herodes enviando un ángel a la cárcel.
Lo está sorprendiendo de esta manera. Pero también el versículo 5 nos está diciendo que mientras Pedro está en la cárcel, mientras Pedro está allí detenido, dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y esto es importante, mis amados hermanos. La iglesia está orando por su líder, seguramente para que Dios le diera fortaleza, para que pudiera dar testimonio, además por su liberación. La oración es poderosa porque descansa en un Dios de poder. Y la iglesia ha entendido el poder que tiene la oración, el poder que hay en dirigirnos nosotros a Dios. Vemos a un Pedro que tiene toda la confianza en Dios, en el poder asombroso de Dios. Estamos viendo que nos va a decir que la última noche, antes del juicio, un ángel se le aparece en la cárcel a Pedro. Eso es lo que nos va a decir. Mire lo que dice el versículo 7. Dice: y he aquí, se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, tocando a Pedro en el costado y le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. La Biblia en Hebreos 1:14 habla de que los ángeles están al servicio de los siervos de Dios. Usted puede leerlo también en Hebreos 13:2. Entonces Pedro nos está diciendo que está dormido. Pedro duerme plácidamente. La pregunta es: ¿cómo podía este hombre experimentar tanta paz cuando sabía que aún su vida estaba en peligro, que le quedaban pocos días de vida? No iba a ser fácil escapar de allí. Pero sabe una cosa, a la pregunta ¿cómo podía experimentar tanta paz? Él sabía en quién había creído. Él sabía y estaba seguro que estaba haciendo lo correcto. Mis amados hermanos y amigos, cuando usted y yo hacemos lo correcto, iglesia, cuando nosotros hacemos lo correcto, no nos preocupa nada. Cuando nosotros hacemos lo correcto, estamos confiados. Y este hombre sabe que está haciendo lo correcto. Está dormido. Hay gente que se preocupa porque el hijo está en la calle. Ahora, está bien que usted se preocupe de que su hijo esté en la calle. Pero si usted confía en el Señor es el único que se lo puede guardar. El Señor es el único que se lo puede proteger. No es dándose usted mala vida. No es usted preocupándose. Si la preocupación sirviera de algo, el desvelarnos serviría de algo, tenlo por seguro que la mayoría de los seres humanos estarían bien, porque la mayoría de nosotros estamos preocupados por cosas insignificantes. Estamos viendo a un Pedro que está a punto de ser eliminado, a punto de ser asesinado, pero él está durmiendo muy plácidamente. Este hombre también entendía algo. No importaba si era la hora de morir, si ya se había terminado su tiempo aquí en la tierra. El Salmo 116, versículo 15 dice que agradables a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Él estaba seguro en las manos de Dios, por eso él tiene esta seguridad. Él podía experimentar tanta paz, amados hermanos, porque estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Así que el ángel se aparece allí en la cárcel. Pedro está muy, pero muy fresco, muy tranquilo. Podemos decir, Pedro estaba roncando. Bueno, eso no lo dice la palabra, pero podemos interpretar eso. Pedro era un hombre que era fácil dormirse. Y en el versículo, entonces nos está diciendo que el ángel le va a dar unas instrucciones. El ángel le dijo: cíñete, átate la sandalia, y él lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Estas son las instrucciones que el ángel le está dando a Pedro. Y en segundo lugar, mis amados hermanos, Dios va a sorprender a Pedro. Recuerda que estamos hablando del Dios que sorprende.
ha sorprendido a Herodes, porque su plan va a ser un fracaso. De hecho, ya es un fracaso. Va a quedar con su plan hecho. Y Dios va a sorprender a Pedro. Nos está diciendo en el versículo 9, y saliendo le seguía, pero no sabía que era en verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Pedro está siendo sorprendido. Él no entiende lo que está ocurriendo. Él no sabe lo que está pasando. Él simplemente ha seguido el ángel y nos vamos a dar cuenta cómo él va a seguir al ángel hasta cierta distancia. Pero mire, hay algo extraordinario. Hay algo extraordinario que nos está diciendo que la iglesia oraba. Entonces Dios está sorprendiendo a Pedro y es muy probable que Lucas recibiera todos estos datos directamente de los labios del apóstol Pedro o posiblemente de Marco. Este pudo haberle confesado: yo ni siquiera entendía lo que estaba aconteciendo. Pensé que se trataba únicamente de una visión. En el versículo o en el capítulo 10 nos habla que Pedro había tenido una visión con respecto a Cornelio y todo lo que el pasaje en el capítulo 10 nos habla. Y Pedro cree que aquí está ocurriendo lo mismo. La iglesia está incesantemente en oración por Pedro. Y eso sí es importante. Cuando una iglesia ora, cuando una iglesia clama al Señor, cuando una iglesia tiene vida de oración, Dios lo va a sorprender. Dios la va a sorprender. Dios nos va a sorprender. La vida de oración de la iglesia primitiva era el motor que fluía, el dinamismo que hizo que la obra siguiera adelante y victoriosa. Si usted se da cuenta, a los apóstoles, esta es la tercera vez que es atacada, es la tercera vez que es perseguida, pero la iglesia aprendió algo y fue a orar, aprendió a clamar, aprendió a confiar en el poder de Dios. Nos dice que la iglesia oraba, que la iglesia hacía oración incesante delante de la presencia de Dios. Están orando por su líder. Están orando para que Dios obre. Están orando para que Dios haga conforme a su voluntad y conforme al propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, con el propósito que Dios tiene con la iglesia. Usted se da cuenta que entre más perseguían a la iglesia, más crecía. Y más adelante usted se va a dar cuenta cómo la iglesia va avanzando. Pero la iglesia primitiva no se reunía a orar solamente en los momentos de crisis, como en este caso. Una de las cosas que a veces me incomodan honestamente es saber que cuando hay una crisis es que la gente quiere orar, es que la gente quiere acercarse a Dios. Y hablo de la iglesia, hablo de los hermanos. No, esto no es el principio que nosotros encontramos en la palabra. Esta iglesia no solamente oraba en los momentos de crisis, ellos eran una iglesia que perseveraban en la oración. Y quiero que me acompañe a leer Hechos 2:42. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el repartimiento del pan y en las oraciones. Entonces no es una iglesia que ora porque está pasando por un momento difícil. No, nosotros debemos orar constantemente. Nosotros debemos tener una vida de oración. La iglesia tiene que aprender a tener vida de oración. No raticos de oración. No apagar el fuego porque hay un problema. No. La idea es que la iglesia persevere en oración. Pedro está siendo sorprendido. Dice que volvió en sí. Uno puede decirte,
¿Soy yo? ¿Verdad que soy yo? ¿No es una visión? Pedro vuelve en sí, nos dice el versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Pedro es consciente de que está libre. Pedro es consciente que Dios ha hecho un milagro. Pedro es consciente que Dios ha intervenido de manera poderosa, de manera sobrenatural. Él se despierta. Él se da cuenta, no es una visión. Estoy libre. Estoy libre. Pero no se queda allí pensando en que está libre. Pedro se dirige a una casa donde sabía que habían muchos cristianos. ¿Qué cree que estaban haciendo? Versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Gloria a nuestro Dios. Gloria al Señor. La iglesia sigue orando. Hay un grupo, hay una reunión de hermanos que están orando. ¿Y por qué están orando? Están orando por Pedro. Están orando por milagro. Están orando por una liberación. No sé cuántos de nosotros tenemos una vida de oración constante, perseverante, en tiempos de crisis, en tiempos de sanidad, en tiempos de enfermedad. Debe haber una vida de oración. Dios escucha el clamor de su iglesia. Dios quiere que la iglesia aprenda a orar, dependa del poder y de la gracia de Él. Y cuando hacemos esto, Dios nos va a sorprender. Por eso el versículo bien conocido que nosotros constantemente hablamos: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios te quiere sorprender, pero tú tienes que aprender a confiar en Dios. Y orar es confiar en el Señor. Orar es depender de Dios. No porque las oraciones tuyas vayan a mover el brazo de Dios o vayan a mover el corazón de Dios. No, Dios te ha dicho que ore porque esa es la voluntad de Él, que tú ores, que tú clames al Señor. Y cuando tú clamas al Señor, Dios va a obrar. La iglesia está siendo sorprendida. Es el tercer punto que tengo aquí en esta mañana. Dios sorprende a la iglesia que está orando insistentemente. ¿Alguna vez has estado orando y Dios te sorprende? Yo creo que sí. A mí me ha sorprendido. Pero esta es una iglesia que es un poco cósmico lo que está ocurriendo. Es una iglesia que está orando, que está clamando a Dios. Una iglesia que tiene fe, una iglesia llena del Espíritu Santo. Pero sabe que es una iglesia de carne y hueso. Hay dudas. Las dudas momentáneas de la iglesia. Pedro se dirige a la casa de María, la mamá de Juan Marcos, porque él sabe que allí hay un grupo de personas que oran. Es costumbre. En esta casa parece que se hicieron cosas muy hermosas con el Señor. Parece que allí Él compartió la cena. Parece que allí también era el lugar donde estaban orando el día de Pentecostés. No lo sabemos. Pero lo único cierto es que aquí nos está diciendo que hay una iglesia que está orando. Hay una iglesia que es sorprendida. Está orando por la liberación de Pedro. Está orando por su líder. Y cuando es liberado, ¿qué cree que ocurre? ¿No lo creen? Has estado orando por algo. Y cuando se te da, cuando Dios te complace, cuando Dios te suelta la bendición, tú dices: no lo puedo creer. No, tú tienes que decir: lo creo, porque yo estoy orando, estaba orando a Dios y estoy orando a Dios por esto. Yo tengo que creerlo, mis amados hermanos, mis amados amigos.
llega a esta casa de María, toca la puerta y no abren la puerta porque no creen en las oraciones que han sido contestadas. Pero Pedro está allí. Oramos muchas veces frecuentemente con incredulidad en nuestro corazón. Pero Pedro está allí tocando la puerta. De pronto una muchacha nos dice que sale a escuchar a ver quién es el que está tocando, y conoce la voz de Pedro, y Pedro está tocando allí, pero ella no le abre, y sale a dar las buenas nuevas, sale a dar la buena noticia de que Pedro está ahí en la puerta. ¿Sabe cuál es la respuesta? Estás loca. ¿Cómo se te ocurre? ¿Has perdido el juicio? Y ella está diciendo, no, es Pedro, él está ahí, yo conozco su voz. Posiblemente esta joven había tenido contacto con Pedro, conocía a Pedro. Posible que Pedro era muy familiar, y de hecho en esta casa ella está diciendo, es Pedro, yo conozco su voz, está tan segura. Pero la iglesia, que es sorprendida, no le está creyendo. Pedro está en la puerta. Las puertas de la cárcel se le abrieron, mis amados hermanos. Las cadenas se le cayeron. Pero ahora está frente a la casa donde están orando, está tocando la puerta, y ahora esta puerta no se abre. La iglesia inmediatamente cambia de opinión. Como la joven insiste que es Pedro, entonces dicen, es su espíritu. Se creía en la tradición judía que cada persona tiene un ángel. Pero no es eso lo que ellos están tratando de decir. Lo que están tratando de decir es su espíritu. Lo que están diciendo es, Pedro ha sido muerto. Pedro ha sido asesinado. Pedro ha sido degollado. Eso es lo que ellos están diciendo. Sin embargo, Pedro está en la puerta, está tocando, y por fin abre la puerta. Y usted se podrá imaginar que Pedro, al abrir la puerta, el algarabío que hubo. Gloria a Dios. Pero Pedro les hace señal. Parece que quieto. Dios me ha liberado. Dios ha hecho un milagro, pero cuidado, la guardia debe estarme buscando por todas partes. Pedro le cuenta, entonces Pedro va a dar el testimonio, cómo Dios le ha sorprendido enviando un ángel y liberándolo de la espada de Herodes. Y manda a avisar a Jacobo y a los otros hermanos. Este Jacobo es el hermano de Jesús. Recuerda la pregunta que te hice al principio. ¿Cómo podemos dormir tan profundamente frente a semejante situación? Pedro está libre. Pedro está en casa. Y una de las cosas que debemos aprender, amados hermanos y amigos, es que tenemos un Dios que es todopoderoso. Tenemos que aprender que hay un Dios que gobierna en el cielo y en la tierra. Que hay un Dios que es soberano. Ahora usted tiene que tener en mente, bueno, y si la iglesia estaba orando, y si la iglesia estaba clamando por Jacobo y por Juan y por Pedro, ¿qué pasó? ¿Por qué a Jacobo Dios no lo libró y sí libró a Pedro? Bueno, yo te tengo una sola respuesta. La respuesta es que Dios es soberano. La respuesta es que cada persona, Dios ha determinado que esté un tiempo en la tierra y luego tiene que partir, sea cristiana o no sea cristiana. Y creemos que Jacobo cumplió con su deber, cumplió como cristiano, y Dios permitió que Herodes le diera muerte.
Dios hace como quiere. Y cuando tú y yo le hemos entregado nuestra vida al Señor, tú no tienes por qué preocuparte de las decisiones que Dios toma. Nosotros sabemos que Pedro podía dormir tan profundamente en esta situación. Él había puesto su situación en las manos del Señor. Él estaba seguro en quien había creído. Él tenía a Cristo en su vida. Morir para él simplemente significaría estar más cerca de Dios. Y seguramente él también podía decir lo que dijo el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Mis amados hermanos, el Dios que sorprende quiere que tú y yo tengamos una mentalidad de que somos del Señor, de que Dios determina quién sigue adelante, quién sigue viviendo y quién no sigue viviendo. No sé cuántas personas han muerto cristianas durante estos tiempos, estos 4 meses, a través de este virus. Y seguramente tú te estarás preguntando por qué a nosotros. Dale gracias al Señor. Si un familiar tuyo falleció por causa del coronavirus, por causa de esta pandemia, y es cristiana, esa persona debe tú adorar al Señor y decirle: gracias, Señor, porque Él ahora descansa en tu presencia y está mejor que tú y está mejor que yo. Para Pedro, morir significaba estar más cerca de Dios, descansar. Pero también podía dormir tranquilo y descansar porque estaba lleno del Espíritu Santo, mis amados hermanos. Iglesia, los primeros cristianos estaban tan llenos del Espíritu Santo del Señor que no temían a la muerte. Ellos no les importaba morir porque la llenura del Espíritu Santo les capacitaba, les preparaba, les convencía de qué ocurriría con sus vidas al morir. Para ellos morir era ganancia. No sé cuál es tu situación espiritual, económica o material. La situación de Pedro parecería sin esperanza en el campo natural. Pero sabe una cosa, que Dios nunca se queda quieto, Dios sigue trabajando. Y cuando hay una iglesia que es fiel al Señor en oración, Dios está dispuesto a sorprendernos. La oración fiel era una señal de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva se dedicó a la oración porque es el único poder que poseen los desposeídos, nos dice John Stott en uno de sus comentarios en la página 241. También nos dicen que la oración del pueblo de Dios es el poder en medio de la debilidad. Esto nos lo dice el doctor Miguel Núñez. Dios puede abrir cualquier puerta por fuerte o impenetrable que parezca. La liberación de Pedro de la cárcel y de la muerte es una evidencia más del poder que sorprende no solamente a los grandes, también a los pequeños. Dios es soberano y Dios nos ha sorprendido a nosotros durante estos 4 meses. Nadie estaba preparado para vivir lo que hoy estamos viviendo, lo que hoy estamos enfrentando. Pero Dios tiene el control, créemelo. Dios tiene el control. Porque si tú y yo hemos creído en un Dios que es soberano, si hemos creído en un Dios que es todopoderoso, Dios te va a sorprender. Las tensiones, las preocupaciones que muchas veces nublan nuestra vida son innecesarias. Y yo te invito para que tú dejes esa preocupación en las manos del Señor. Todo lo que tú y yo debemos hacer es ir al Señor en oración y dejar que Él dirija todo de acuerdo a la voluntad de Dios.
Esos son los pasos que tú y yo tenemos que hacer, amada iglesia. Dios quiere sorprenderte, sacándote de la cárcel. Si estás en una cárcel espiritual, Dios te quiere sacar de allí. Si estás en una cárcel por una enfermedad, Dios puede sacarte de allí. Dios quiere sorprenderte. Dios quiere decirte, como le dijo a Pedro a través del ángel: despierta, levántate y sigue las instrucciones que Dios te está dando a través de la palabra. No vayas a buscar consejo de hombre. No vayas a buscar consejo de otra parte. Ve al consejo que aparece en la palabra. No te estoy diciendo que no puedes pedir consejo. Hay que pedir consejo. Pero el primer consejo que tú debes pedir es ir a Dios. Y Dios te va a mostrar lo que tú tienes que hacer. Pero algo que debes hacer es lo que hizo Pedro. Obedeció. No se puso a preguntar, no se puso a cuestionar. Él siguió las instrucciones que Dios le había dado al ángel. Quiero decirte algo en esta mañana. A Dios le encanta que tú y yo le pidamos cosas que son imposibles, porque Él quiere sorprenderte. Si de pronto tienes una situación que es imposible para ti, de pronto hay parejas que no han podido tener bebé, y en esta mañana, tú que me estás escuchando, si esta es la situación, llévale eso al Señor en oración y Dios te puede sorprender. Y Dios quiere sorprenderte. O si estás viviendo cualquier situación difícil, por eso te decía que a Dios le encanta que le pidamos cosas que son imposibles, porque Él quiere sorprenderte. Y quiero concluir en esta mañana diciendo lo siguiente. La Biblia nos dice que la iglesia perseveraba en la oración, se dedicó a la oración constante, permanente. ¿Sabes por qué? Porque en la oración Dios nos consuela en los tiempos de prueba y de dolor y de sufrimiento. La oración es la llave que abre cualquier puerta. Dios quiere que tú ores creyéndole, confiando en Él. Iglesia, te hago una pregunta. ¿Tú oras por el rapto de la iglesia? En Apocalipsis nos dice: ven, Señor Jesús, que tu iglesia te espera. Dios quiere que tú y yo oremos por ese momento. Algunos dicen: no quiero que todavía venga. Si ese es el caso, es porque tienes incredulidad en tu corazón, no estás seguro de tu salvación o tu vida no anda bien con Dios. Porque cuando andamos bien con el Señor, no nos importa enfrentar cualquier situación. Quiero dirigirme a los amigos. Amigo que me escucha, Dios te ama. Dios quiere sorprenderte dándote salvación. Dios quiere sorprenderte dándote vida eterna. Dios quiere sorprenderte hoy dándote el regalo maravilloso de la salvación. Si así lo deseas, yo te invito a que tú hagas una oración conmigo. Dile: Señor, en esta mañana yo reconozco que necesito salvación y pido en el nombre de Jesús que me ayudes, porque quiero que me sigas sorprendiendo. De hecho, ya hoy me has sorprendido con la palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y ahora llega el tiempo de Ebenezer Kids, un tiempo especial para nuestros niños, donde los padres también pueden acompañarle en la instrucción. Recuerden que en nuestra página web www.iglesiaebenecercentral.com también tienen material disponible para realizar con ellos en casa. Dios les bendiga.
Veo cosas muy divertidas con mis binoculares. ¡Wow! Ese dinosaurio. Y las flores. Dios mío, esto es muy divertido. Hola amiguitos, ¿cómo están? Me he divertido mucho esta semana porque tengo un juego muy chévere para ustedes. La actividad de hoy va a ser muy especial. ¿Y saben qué? Casi no necesitamos cosas, solo mucha alegría y energía. Necesitamos hacer la actividad en la noche. También vamos a hacer esta actividad en un lugar de nuestra casa donde podamos usar una pared que esté vacía. O si no, pues que le puedas quitar las cosas que tenga. Necesitamos una linterna, puede ser la de un celular si no tienes otra linterna. Vamos a jugar a proyectar nuestras sombras, pero mientras las proyectas vamos a hacer una historia. Puede ser con tu propia sombra, la de algún familiar, tus juguetes, o también puedes hacer con tus manos. Yo he aprendido a hacer unas figuras increíbles. ¿Saben qué? La linterna es muy chévere porque así es la palabra de Dios. A veces no tenemos toda la vida definida, de hecho no la tenemos. Y hay veces que nos sentimos tristes, solos o que no sabemos cómo reaccionar delante de alguna situación. Así que la palabra de Dios es como una linternita, te muestra el paso a seguir. No te muestra todo de un solo, pero te va mostrando el paso a paso de tu vida. Y así debemos hacer. Bueno, no voy a perder más el tiempo explicándote cosas porque quiero que vayas a ver el video que hice de mi propia expedición. ¡Chao! Hola amiguitos, ¿cómo están? Ahora estamos en la expedición, pero les cuento algo, se me perdió mi mapa. Estoy muy desubicado y no sé qué hacer. Pero se me ocurrió una idea. Yo vine para mi expedición preparado con mi lamparita. La voy a encender. ¡Wow! Aunque no puedo ver tanto, puedo ver mi sombra. Tener una lamparita es genial porque me ayuda. También me ayuda a ver el siguiente paso y lo que tengo que hacer. Esto es increíble. Tener una lamparita es una muy buena idea porque me ayuda a ver el camino. ¡Ay! No, tengo mucho susto. También hay mucho peligro por acá. Hay dinosaurios. No. Tengo miedo. ¿Ustedes sabían que la palabra de Dios es como una lamparita? Sí, porque nos ayuda en todo momento. Es la guía para nosotros para saber cuál es el siguiente paso que debemos dar y cómo nos debemos comportar y actuar. También nos advierte del peligro. Bueno, chao amiguitos, los voy a dejar porque quiero seguir con mi expedición. Nos vemos el otro domingo. Chao. Hemos compartido otras reflexiones bíblicas en nuestra página web. Para escucharlas, haz clic en la pestaña Sermones. Además, creamos una serie de devocionales que esperamos puedan ayudarte en este tiempo. Para descargarlos, ingresa a la pestaña Recursos y en la sección Devocionales encontrarás el botón que te llevará a cada uno. Ahora también podrás ver nuestro servicio online desde nuestra página web. Es muy sencillo. Ingresa a www.iglesiaebenecercentral.com, haz clic en la pestaña Iglesia Online y podrás ver nuestro último servicio en línea. Desde nuestros hogares seguimos siendo una gran familia. Para suscribirte en nuestro canal de YouTube es muy sencillo. Cuando estés escuchando nuestro servicio online, verás una pestaña que dice Suscribirse. Haz clic y serás parte de nuestra comunidad online. También puedes hacerlo desde nuestra página web.